Adelante, Ismael. Muy buenos días. Hoy día 4 de febrero eh, iniciamos la cuarta reunión o la cuarta clase del curso Física del Sonido Musical. ¿Están viendo las imágenes, por si al caso, profesora? Sí, sí se Ya, ve, sí. muy bien. Bueno, entonces aquí estamos comenzando con un tema muy interesante que está relacionado con Beethoven, ¿no es cierto? Es un músico, se puede decir, uno de los gigantes de la música. Beethoven tuvo un mal. El problema del sonido es que los seres humanos, también los seres animales, también son afectados por la sordera, o sea, los problemas que se producen en el oído y que nos impiden poder escuchar, ¿no es cierto? O sea, nuestro aparato óptico, el oído, es un sistema perfecto, pero también puede experimentar algunas averías que nos impiden poder tener que escuchar. Y uno de ellos, que es trascendental, es que Beethoven, a pesar, porque generalmente a veces cuando uno es minusválido, en este caso la sordera significa la persona es minusválida o personas con discapacidad, creo que es el término apropiado. eh, Uno se ve inhibido, o sea, no desarrolla actividades y justifica que no lo hace porque tiene estas limitaciones. Sin embargo, Beethoven, con todas las limitaciones, porque él tuvo, en el año 1800 había perdido casi, 1801, había perdido casi el 60% de la audición, ¿no? Y cuando llegó el año 1816, prácticamente él perdió toda la audición, o sea, sordera total. Y estuvo aislado casi 20, casi 12 años, desapareció del escenario, nadie sabía qué era de la vida de Beethoven. Beethoven es de Alemania, por si al caso, hasta que él, después de 2 años de estar desaparecido del ambiente, se presentó, ¿no? Con una obra que realmente cierra la vida de músico de alto nivel, con la novena sinfonía. Beethoven se presentó después de 12 años. Fue un espectáculo de una gran concurrencia en el Teatro Imperial Real de la Corte Real de la ciudad de Alemania, ¿no? Entonces, él tenía sordera y la sordera pues la resolvía muchas veces con una serie de audífonos, ¿no? Unos aparatitos que en esa época todavía no estaban tan desarrollados como los que existen hoy en el mercado o produce la industria para el problema de las personas que tienen sordera, ¿no? Entonces él se sirvió de trompetas para escuchar sus composiciones en 1814, ¿no? Y a veces recurría a sus creaciones, a tener que solicitar que se le construyan algunos equipos, por ejemplo, para resolver el problema y poder escuchar sus obras, ¿no? Una de ellas fue la construcción de un piano, el piano era como un instrumento favorito, pero con algunas modificaciones. Como ya ustedes saben, el piano es un instrumento musical de cuerdas, ¿no? Las cuerdas las hizo más tensadas, ¿no? O sea, lo acondicionó para que pueda él apreciar su música. Luego, eh, la cosa fue grabándose poco a poco hasta que ya tuvo una sordera al 100%. Cuando él se presentó, ya lo podía dirigir, por supuesto, cuando él dirigía sus obras, pero cuando se presentó para el estreno de la obra de la novena sinfonía, él estuvo ahí en el podio, o sea, en el escenario donde están los músicos, el director de la orquesta sinfónica, ¿no? Y bueno, en cierta forma, la novena sinfonía,
que es la obra más grande de Beethoven, se convirtió en una obra emblemática de Beethoven, y no solamente de Beethoven, sino de la música en el mundo, ¿no? Vamos a apreciar una de las obras, la obra que acabamos de señalar como la obra musical emblemática de Beethoven y del mundo, de la cultura musical, es la Novena Sinfonía, ¿no? Ahí ustedes pueden ver que el director de la orquesta sinfónica maneja una varilla, instrumentos de percusión. Ustedes pueden apreciar ahí la variedad de instrumentos musicales. En este lado está siempre del lado derecho, al fondo, de ciertas variedades de instrumentos de cuerda, está el contrabajo. Ustedes pueden apreciar que los músicos están acompañados de un material, de un aparato donde se deposita la partitura, ¿no? La parte escrita en símbolos o en ideogramas de la obra musical. Ahí ustedes están viendo los violines, ¿no? Otros instrumentos, la flauta traversa, ustedes ven ahí la flauta traversa, ¿no? Una variedad de instrumentos musicales que es característico de la orquesta sinfónica. Es un instrumento que se llama fagot, un instrumento bien grande, de longitud tiene. Como estábamos diciendo que la sordera
Beethoven hizo movilizar a mucha gente, ¿no? Esta es una información que se ha dado a conocer en el año 2020, cuando Beethoven, cuando se celebraba, el mundo celebraba el 250 aniversario de su nacimiento. Entonces ya ustedes podrán darse cuenta cuándo nació, a través de una cierta resta de 2020, menos de 250, ustedes saben cuál es. ¿Sí? Estos son entonces los objetos, estos eran los instrumentos de esa época, ¿no? Trompetas, ¿no? Para poder mejorar la calidad de la recepción del sonido, para poder escuchar, ¿no es cierto? Entonces, cuando se celebró los 150 aniversarios de su nacimiento, se dieron a conocer todas las acciones que se realizaron, ¿no? Como por ejemplo la producción de materiales de audífonos, ¿no? Entonces, el uso de algunos audífonos acústicos recién comenzaban a producirse. No estaba todavía el desarrollo de los audífonos que hoy conocemos, que se colocan en el oído, aparatos inalámbricos, de manera que estas técnicas son propias de la época actual, ¿no? Entonces, uno de los que colaboró para mejorar la calidad auditiva de Mozart fue la preocupación que tuvo este ingeniero que tiene este nombre, Mexel, y también de un pianista famoso, Conrad Graf. Ambos construyeron una serie de dispositivos para mejorar la audición de Beethoven. Los audífonos, estos aparatos se llamaban en esa época, eran muy populares, trompetillas, ¿no? Eran anchas en un extremo, aquí, en este extremo, para dirigir el sonido, amplificado al oído, muchos de estos hechos con materiales de cuernos de animales, conchas marinas y cristales. Acá tenemos estos aparatos, audífonos. Una es audífonos y otros son los auriculares. O sea, las personas que utilizan auriculares, casi la mayoría, cuando van uno en el carro, ve a una persona que tiene un auricular, un aparatito que está conectado con el celular o cualquier instrumento que emita sonidos, uno puede escucharlo, solo aislándose del medio exterior. O sea, las personas que acompañan, quien tiene un auricular, entonces no comparte, no es posible compartir lo que está escuchando el que tiene el auricular. Estos audífonos son aparatos bien elaborados actualmente y también son muy riesgosos por los peligros que pueden acarrear cuando hay, hay buena cantidad de personas, ¿no?, en el mundo que están afectados por el problema de la sordera. Entonces estos dispositivos son diferentes, el audífono y el auricular. El audífono es una prótesis auditiva, o sea, un aparato que va a cumplir exactamente las funciones que realiza este aparato fabuloso que se llama el oído. Es una prótesis, es un dispositivo que se fabrica, ¿no? Ahora son aparatos que son miniaturizados, pequeños, y que se colocan en la abeja, ¿no? Y se ubican en determinada forma para poder resolver el problema de la sordera, ¿cierto? Aquí tienen ustedes, ven el tamaño que pueden tener actualmente estos audífonos. Con la palma de la mano uno puede dimensionar qué tan pequeños son estos aparatos para que no generen incomodidades. Entonces los auriculares son dispositivos usados para escuchar música o aislarnos de escenarios de ruidos cero, ¿no? Transmiten el audio desde una fuente de sonido. Hoy estos aparatitos que todos ahora son inalámbricos,
Incluso el mouse ahora es inalámbrico, ¿cierto? Un dato muy importante que vale la pena subrayar para todos nosotros. Primeramente es necesario cuidar, proteger a nuestro oído. Este es un órgano muy importante en el ser humano. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ese organismo que regula, que nos da información, que nos establecía o nos establece las reglas de cómo actuar o cuándo se debe levantar la pandemia, ahora que ha habido este problema sanitario, el problema del COVID, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha estado prácticamente siempre al tanto en el mundo, informando, y creo que mucha gente ha comenzado a conocer la función que tiene la Organización Mundial de la Salud. Este organismo ha señalado en algunos de los informes que 1.100 millones, imagínense, 1.100 millones de jóvenes, cuando hablamos de jóvenes, ahí están ustedes también, ¿no? Jóvenes, ¿no? Se encuentran en riesgo de perder la audición a causa de los ruidos. O sea, hay muchos desarreglos en la producción de sonidos, de ruidos sobre todo, que perturban y desmejoran nuestra salud y afectan fundamentalmente nuestro órgano del oído. Y a raíz, ustedes pueden darse cuenta, estamos hablando de 1.100 millones, 1.100 millones de jóvenes. No estamos contando en esos 1.100 millones, no estamos contando la gran población de las personas de la tercera edad, que ustedes ven que la publicidad que ustedes observan muchas veces en la televisión, de empresas que publicitan sus audífonos, ¿no? Siempre ponen como ejemplo a las personas de la tercera edad porque son los más afectados. Por la edad hay un deterioro de nuestros sistemas, de nuestros órganos, de nuestros sistemas auditivos, ¿no? Entonces, como hay una gran población afectada por la sordera, parcial o total, se han multiplicado empresas comerciales, y muchas de estas sorprenden a los pacientes con publicidades no autorizadas, o sea, dan informaciones exageradas que no existen en el objetivo, solamente el objetivo es vender. Y esos aparatos que son vendidos, cuando no tienen publicidades autorizadas, verificadas, que no tienen la asistencia de especialistas acreditados, otorrinos, ¿no? Y que las empresas comerciales solo siguen el pie de la letra de las indicaciones de los catálogos. O sea, los catálogos dicen maravillas, pero a veces las personas se colocan y escuchan ruidos. Realmente no se mejora, más bien se deteriora más nuestra capacidad auditiva. Pero que lo único que le interesa a estas empresas o fabricantes o comercializadores es la cuestión de vender. Los más perjudicados en este tema son el tema de estos audífonos mal elaborados, aparentemente con una gran tecnología electrónica, pero realmente el tener que hacer estos aparatos es que tiene que ser con especialistas que conocen lo que es el oído. El oído tiene tres partes, el oído exterior, el medio y el interior, y tiene que cumplir ciertas funciones fundamentales que están relacionadas con cómo funciona el oído natural, ¿no? Entonces, la más preocupada son los pacientes de la tercera edad, quienes hacen llegar permanentes quejas por configuraciones de audífonos, ¿no? Y la calidad de la sonoridad. Acá tenemos, por ejemplo, una ampliación de estos audífonos, ¿no? La anatomía de un audífono. Aquí vemos con más detalles, ¿no? Las partes que tiene el audífono, ¿no? La estructura del audífono. Entonces, el micrófono, ¿no? Aquí pueden ustedes observar en esta imagen el micrófono que captura el sonido para enviarlo a un amplificador y convertir, porque usted sabe que las ondas, el sonido es una onda, las ondas tienen la capacidad de poderse transformar. O sea, hay una transformación o conversión de la onda sonora en una señal eléctrica.
¿no? Traten de apagar de apagar. Sachi está abierta, Sachi, Sachi tiene abierta su micrófono. Ahí está, muy bien, gracias, Sachi. Entonces ustedes pueden ver que el micrófono tiene una estructura, como la pueden apreciar acá con las indicaciones, está en idioma inglés, pero que fácilmente puede ser traducible, ¿no es cierto? El micrófono que transforma la señal sonora en una señal eléctrica. O sea, todo lo que hace este aparato es lo que realiza nuestro oído de forma natural. O sea, quiere decir que este aparato es una réplica de lo que hace nuestro oído en forma natural. Un procesador digital transforma las señales eléctricas almacenadas en el micrófono en señales digitales. En señales digitales. ¿No? Se amplifican las frecuencias y reducen los sonidos exteriores. Después hay un receptor que convierte las señales eléctricas en señales acústicas, ¿no? Las señales eléctricas, las señales sonoras se convierten en señales eléctricas y luego otra vez hay una traducción de las señales eléctricas a señales acústicas para transportarlas al canal auditivo para que el cerebro realice la traducción. Sí, aquí hay otras partes que pueden ser leídas por ustedes, ¿no? Y están descritas de esa forma. Aquí tenemos una serie de detalles que al comienzo quizás para todos ustedes puede ser un poquito complicado entenderlos de buenas a primeras, pero trataré de darles algunas orientaciones para tenerlos siempre presente. No necesariamente hay que entender todos los detalles. En primer lugar vamos a ver esta figura de la derecha, que está relacionada con la sonoridad, ¿no es cierto? La sonoridad. Vamos a ver si hay otra. Sí, aquí tenemos la palabra. La sonoridad es una sensación auditiva. Cuando se aumenta la intensidad del sonido, permite al oyente ordenar su magnitud en una escala de bajo o alto a una sensación característica del oyente. La sonoridad es una palabra muy importante. Bien, entonces aquí, en este gráfico, concéntrense ustedes en este gráfico, que lo primero que deben hacer todos ustedes, el gráfico de la sonoridad, ¿sí? Ustedes ven acá un eje vertical, este es el eje vertical y este es el eje horizontal. El eje horizontal tiene como información el nivel de sonoridad. Y entre paréntesis, ustedes convencionalmente se acostumbra a poner la unidad. Aquí hay una palabra que tiene que ver con la palabra sonido. Fones se llama la unidad, ¿no es cierto? Ese es el nivel de sonoridad. Todos los niveles de seguridad general, de sonoridad, son expresados en términos de usar expresiones logarítmicas. Ya les voy a volver a repetir lo que significa cuando decimos expresiones logarítmicas. Pero acá lo importante es que ustedes observen. Y una cualidad muy importante que deben ustedes practicar ustedes es observar siempre una gráfica. Esta es la gráfica, la información que hay que analizar. Está resaltada con un trazo, una línea oscura, ¿no es cierto? Y acá hay un tramado de ejes verticales y horizontales. Una forma es ver en los ejes, este eje horizontal técnicamente se llama el eje de las abscisas, ¿no es cierto? Seguramente que todos ustedes saben muy bien que eso se llama abscisa, pero es siempre, es una división, una escala. Estas divisiones este eje comienza con 0, ¿no es cierto? 0, 20, 40, 60, 80, 100. Ustedes ven que el tamaño de las divisiones, todos son iguales, ¿no? Todos son iguales. Y el eje de las abscisas aquí está representando el nivel de sonoridad, ¿no es cierto? El nivel de sonoridad. Cuando tenemos el valor, el eje vertical, vean ustedes, aquí no comienza con 0, comienza con un centésimo. Fíjense ustedes, un centésimo, ¿no? Y sigue 2, pero no es que es el número 2 entero, sino aquí no han puesto
que es 02, 03, 04, 06, 08 y tienes 1. O sea, aquí tenemos el primer número, el origen de este eje vertical. El valor más bajo se llama origen. En este caso, el origen del valor de la ordenada. Este eje se llama la ordenada. ¿Y qué representa la ordenada? Cuando vemos una gráfica, los ejes representan una característica, una magnitud, una propiedad, por ejemplo, en este caso, la medida del nivel de sonoridad, el eje horizontal, el eje de las abscisas. ¿Y qué representa el eje vertical? El eje vertical, que se llama ordenada en general, representa otra magnitud que se llama la sonoridad, ¿no es cierto? La sonoridad. Pero ustedes se dan cuenta, comienza con un centésimo, después sigue 0,02 centésimos, hasta terminar con este bloque de divisiones. Estas divisiones no todas son iguales, o sea, es una escala logarítmica, se llama esto. Esta escala acá le llaman escala milimetrada cuando las divisiones son iguales. O sea, la escala es uniforme. Y aquí no, como ustedes ven, al pasar de este punto al punto 0,02, tiene una longitud, y acá tiene otra longitud, y así sucesivamente vas disminuyendo la longitud, y nuevamente termina en esta cantidad. Aquí era antes 0,1, aquí 0,2, 0,3, y termina en 1. Y aquí sí es 2, 3, 4, 5, hasta 10. Pero después no sigue 11, sino sigue 20, 30, 40, hasta 100. Después no sigue 110, sino sigue 100, 200, 1000. Entonces, esa es la característica de una escala logarítmica. Entonces, aquí vamos a ver. Ese es el Jamboard, la pizarrita. La pizarrita. Voy a tratar de usar una parte que no está limpia, una de las pantallas limpias. Bien, aquí por ejemplo. Entonces aquí tenemos un eje. Entonces aquí damos un eje horizontal. La recta numérica, aquí puedo tener el 0, aquí puede ser el 0. La recta numérica representa los números reales. Los valores que se colocan o se marcan a la derecha del 0 son los números positivos. 1, 2, 3, 4, por ejemplo, cuando son números naturales, ¿no es cierto? Y al lado izquierdo son los números negativos. -1, -2, -3, cuando son números naturales, enteros. También se puede representar un quebrado. Supongamos que este sea el número 1 positivo, 1, y quiero representar un medio, entonces un medio sería la mitad. ¿Sí? Este es el número un medio. Este es 1, este es un medio. Y puedo seguir haciendo divisiones más pequeñas que dan lugar a los números quebrados, a los quebrados propios, o sea, números menores que la unidad. Todos los numeritos que aparecen o las divisiones que aparecen a la izquierda del 1, a la izquierda del 1 serían números fraccionarios propios, o sea, menores que la unidad. Pero están a la derecha del 0, son números positivos. Todos los números enteros, fraccionarios u otros tipos de números racionales, a la derecha del 0 son números positivos. Entonces, esta es la representación numérica de los números reales, la representación gráfica, el eje real. Entonces, los números reales a veces le usan una letra mayúscula y le ponen R, los reales, ¿no es cierto? Pero cuando nos referimos en este caso al eje X, le ponemos aquí, borramos el eje X, ¿sí? Representando al eje horizontal, ¿no es cierto? Puedo yo poner aquí, a veces pone con una letra grande, ¿sí? Aquí una letra grande, ¿sí? Acá cuando nosotros hemos visto que representamos el nombre de ese eje, aquí está ya precisado qué cosa representa. Cuando decimos X no estamos indicando
qué representas. Es una manera genérica de decir que representa algo. Pero ustedes observan que la representación de la magnitud física está a veces colocado en el extremo, se puede colocar una palabra, el paréntesis indica la unidad que mide esa magnitud. Entonces, hay una especificación a qué se refiere cuando se habla del eje de las abscisas. Entonces ahora puedo yo dibujar, o voy a ponerlo de un color, vamos a ver si me sale verticalmente bien trazado, que pase, aquí no le he puesto bien, ¿no? Debe pasar por el 0, por ejemplo, para que el eje, ¿sí? Aquí tenemos mal trazada, el eje vertical, ¿sí? Entonces, de aquí para arriba yo voy a trazar un eje vertical, perpendicular, no me sale perpendicular, esta es la desventaja de esta pizarrita. Entonces este eje es el eje vertical formando un ángulo de 90 grados. Entonces este eje se llama el eje de las ordenadas. Generalmente lo representan con una letra XY, ordenada. ¿No es cierto? También hacemos, digamos, aquí tengo yo 1, y si el tamaño el que le sigue es 2, y aquí es 0, este es 2, una división igualita, ¿no es cierto? Una división igualita, 2, ¿sí? 3, 4, 5, y acá puedo hacer una división de la misma magnitud, pero este es menos 1, menos 2, menos 3, todos los de acá son positivos. A veces se puede poner 1 y ya es suficiente, ya no es necesario poner el 2, 3, 4. Y eso es cuestión de, de estética, de belleza con que se hacen los trazos, por ejemplo. Entonces este eje X horizontal está representándome los valores que debe tomar la abscisa. Y acá podemos hacer otra división. Por ejemplo, las divisiones que yo he hecho, no necesariamente, como ustedes pueden apreciar acá, cuando hemos hecho, cuando vemos, ¿dónde salió? Ya lo borré. Vamos a ver. Entonces estamos viendo aquí, en este caso, esta es una escala con divisiones iguales, uniforme, divisiones iguales, ¿no es cierto? Y como ustedes ven, la escala del eje vertical no tiene por qué ser igual,
puede ser otro tipo de escala, o sea, hay varios tipos de escala. Esta escala de esta forma se llama escala logarítmica, pero lo que yo iba era a lo siguiente, de que cuando nosotros tenemos la escala, si seguimos con divisiones iguales en el eje vertical, yo puedo hacer que mis divisiones de escala acá, la división, el número 1 puede ser este, o puede ser 10. Por ejemplo, este puede ser 10, y aquí es 0, de aquí de acá hasta acá es 10, y voy a hacer otra con la misma longitud, y este sería la siguiente división, 20, ¿no es cierto? O sea que las escalas de este eje representan valores numéricos muy diferentes a la escala del eje vertical, pero eso sí, divisiones iguales, ¿no es cierto? Divisiones iguales. Eso no ocurre, por ejemplo, aquí. Aquí las divisiones son diferentes y esta es una escala que se llama escala logarítmica. ¿Sí? Una escala logarítmica. Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica que está representada, esta recta que ustedes ven, es una recta, pero en este papel que tiene una escala milimetrada y una escala logarítmica. Entonces, este papel se llama papel semilogarítmico, Veamos un valor numérico, 40, por ejemplo. ¿Cuál es la unidad del nivel de sonoridad? Se llama fones. 40 fones. El valor de 40 fones, ¿no?, de algún instrumento, en este caso corresponde al valor de sonoridad igual a 1. 1 es sone. Sone viene de sonido. El valor 1. Este es lo que ha dado un trabajo hecho en el laboratorio, por ejemplo. Pero, por ejemplo, aquí cuando tenemos una medida de la sonoridad L, que vamos a mencionar, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una medida. Vamos a suponer que tengo yo acá el valor de Y, aquí voy a poner Y, una ecuación igual a 2x, ¿cierto? 2x. Supongamos que x sean valores todos enteros o números naturales, enteros, ¿no es cierto? Números naturales comienzan desde 1, 2, 3. Y la ecuación, esta ecuación es y igual a 2x. Quiere decir que yo puedo hacer una tablita en donde dé valores a x y qué valores me va a reproducir el valor de y. Cuando x vale 1, cuando x vale 1 significa que el valor de y se halla multiplicando 2 por 1. Entonces y vale 2. Si y vale 2, si x vale 2, entonces el valor de y va a ser el doble de ese 2. Doble de 2 es 4, por ejemplo. Esa es la tablita que hay que hacer. Si fuéramos que sea 3, el doble de 3, el valor de x vale 3 y el valor de y es 6. Voy al gráfico, voy a usar el gráfico de color verde, voy a pintarlo el lapicero de color verde. Cuando este es 1, aquí dice de aquí hasta acá es 10, quiere decir que 2 podría ser, vamos a suponer que 2 puede ser este, aquí hay una marquita que hacer, ¿sí? Cuando x vale 2, me pongo aquí 2, y vale 4, 4 puede ser por aquí, por ejemplo, por aquí vamos a poner 4, ¿sí? Cuando x vale 3, 3 es 6, 6 sería, por ejemplo, aquí sería 5, 6 sería por aquí, entonces así. O sea, puedo seguir dando valores numéricos a x y entonces mi gráfico va a ser algo así. Va a pasar generalmente. Cuando x vale 0, también y vale 0. Mi gráfico va a ser algo así. Con mi regla lo hago bien. Esa es la gráfica de la ecuación y igual a 2x. ¿Te das cuenta? Es una recta. Es una recta. Pero es una recta cuando es una ecuación de primer grado. ¿Qué significa de primer grado? El exponente, o sea, los valores x tienen un numerito arriba que es, por ejemplo, cuadrado. Eso se llama
el exponente. Y el X es un valor numérico, que puede ser 1, 2, 3. Entonces este se llama la base. Y el numerito que acompaña a este X, que es en este caso 2, por ejemplo, 2 es el coeficiente. Acá el exponente cuando no se indica es 1. Aquí es 1. No se indica, pero está sobreentendido que es 1. Entonces el exponente es 1, la base es X, el coeficiente es 2. También puede ser un coeficiente negativo, por supuesto. También el exponente puede ser negativo. ¿Te das cuenta? Entonces todo esto se llama potenciación. Potenciación. Cuando decimos x al cuadrado, significa, supongamos que tuviera que hacer que esto sea una ecuación de esta forma, y igual a menos 2x cuadrado, significa que yo voy a hacer mi tablita, así cada vez que quiero hacer este gráfico hago una tablita, voy a hacer mi tablita, voy a darle valores a x, ¿no es cierto? ¿Y qué valor voy a encontrar? Entonces aquí hay que tener cuidado, que es como una orden. ¿Qué dice la orden? Que cuando usted quiere hallar el valor de y, tiene que cumplir la orden. ¿Cuál es la orden? Primero hay el valor de x al cuadrado. Supongamos que yo digo que x vale 1. X al cuadrado, ¿qué significa x al cuadrado? Multiplicar el número x por sí mismo. O sea, ¿qué significa por sí mismo? Significa multiplicar el número 1 otra vez, 1 por 1. 1 por 1 es 1, ¿no es cierto? Y multiplicado por 2, 2, pero aquí dice menos 2, le ponemos menos 2. El valor de y con esta ecuación tiene esta forma. Ya no es igual como acá, esta era la ecuación de otra forma. La expresión que me indica, o sea, esta expresión es una igualdad que me indica qué debo hacer para calcular el valor de y, teniendo información del valor de x. Supongamos que el valor de x sea 2, supongamos que sea 2. 2. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de y? La regla dice, cumpla la orden. Eleve al cuadrado x, 4. Lo tengo en la mente, 4. Y ese número lo multiplica por 2, 8. Pero como ahí dice negativo, le ponemos negativo, menos 8. Número negativo. Si pongamos que el número sea 3, cualquier número. Primero se eleva al cuadrado, 9. ¿Qué significa cuadrado? Multiplicar el 3 consigo mismo. 3 por 3, 9. Por 2, 18. Pero aquí dice el signo negativo. Póngale usted el signo negativo y sale 18. Todos estos datos se pueden llevar a una gráfica, a un sistema de coordenadas, porque para hacer estos puntitos se necesitan siempre dos valores, la ordenada, la abscisa y la ordenada. Esta es la abscisa y esta es la ordenada para esta expresión matemática, para esta orden. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que, para eso sirve la gráfica. Me da a conocer qué forma tiene esta ecuación. La ecuación de acá, la gráfica de este no va a ser la misma que esta de acá, de este lado, ¿cierto? Veamos. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es el valor de la ordenada, cuando x vale 40. Aquí dice que este es 40. No sé si lo podemos aumentar. 40. ¿Sí? 40. Vamos a ver, por acá en esto llamo, de repente está esa gráfica y lo podemos manejar mejor. Así. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Acá tenemos, se ve mejor. 40. Cuando X vale 40. ¿Qué es 40? El nivel de sonoridad. ¿No es cierto? ¿Y cuál es la unidad del nivel de sonoridad? Fones. Una unidad que se ha establecido cuando se habla de la sonoridad. Entonces, se establecen ciertas magnitudes y se define de qué significa. 40 fones equivale a una sonoridad de 1, ¿no es cierto? Y así podemos encontrar, por ejemplo, para 20 fones tenemos la sonoridad es cerca de 2, ¿no es cierto? Un poquito más, porque es 20, un poquito más. Pero ustedes se dan cuenta, 20
0,2, por ejemplo, un poquito más de 0,02. 0,2. Acá es, el número 2 significa 0,02, 0,04, 0,06, o sea, 2 dígitos decimales. Cuando se establecen los niveles acústicos, ya hemos visto en un momento dado un nivel acústico que se conoce con el nombre de beta. Este es un nivel acústico. Todos los niveles acústicos generalmente tienen que ver con una forma de una expresión logarítmica. El nivel acústico de intensidad, que se mide, todos los niveles acústicos se miden en decibeles. Beta es igual a 10, por ejemplo, 10, el logaritmo, aquí aparece la palabra logaritmo, ¿no es cierto? Logaritmo de la intensidad, que es la radiación sonora, o sea, la potencia del sonido, dividido entre un valor referencial que se llama el valor de intensidad de audición, el umbral de audición, o sea, lo que permite que nuestro oído mínimo pueda recepcionar en cuanto a energía sonora. Ese valor es más o menos de 10 a la menos 12 watts. Recuerden ustedes que la palabra watts es, en este caso, cuando está al lado del número, significa que es una unidad. Voy a poner la palabra aquí en inglés, así se escribe, watts, y cuando uno lo lee en castellano se dice vatio, ¿no es cierto? También se dice vatio. ¿Y qué es esa unidad? Se llama potencia. ¿Te das cuenta? Cuando compramos un foco de luz, nos pregunta la persona de cuántos vatios, de 50, de 100 vatios, estábamos hablando de la potencia, ¿no es cierto? Y un watt equivale a la cantidad de energía por unidad de tiempo. Cuando nosotros medimos, cuando vemos el recibo de la luz, las empresas eléctricas nos cobran con un recibo indicándonos el valor de cuántos watts o vatios he consumido. En este caso se llama vatios hora, la potencia por unidad por hora. Entonces el vatio es la potencia que produce una energía. La energía es joule, una cantidad, una magnitud que se llama joule por segundo. Se llama potencia, ¿no es cierto? Por tiempo. Entonces, esta es la cantidad de potencia, densidad de potencia sonora que podemos, la mínima cantidad de potencia sonora que nuestro oído puede soportar. Mínima. Entonces, este es el logaritmo, ¿sí? El logaritmo LOG. Entonces, volvemos a escribir. No importa que todavía no quede grabado la idea del logaritmo, pero me permite que a ustedes les explique que cuando hablamos del logaritmo, recordemos, primero dijimos que hay un número base, la base. Luego hay un exponente. Generalmente la base que vamos a hablar no debe ser 0 nunca, a pesar de que 0 es un número. O sea, ¿quiénes son base? Todos los números, excepto el 0, ¿no es cierto? Pero cuando el 0 está como 0 acá arriba, como exponente, no tiene sentido. Aquí dice 10 al cuadrado. Matemáticamente ustedes deben saber que 10 al cuadrado significa multiplicar 10. No es 10 por 3, 30, sino es 10 por 10 por 10. Lo multiplicamos 3 veces como factor por 10. Entonces esto va a darme el número 1000. ¿No es cierto? Cuando yo tengo 1000, cuando yo elevo una base 10 a una potencia como 10 al cubo, solamente ustedes colocan 3 ceritos. Esa es una manera abreviada de hacer la multiplicación para no estar repitiendo 10 por 10. Imaginen que sea 50 veces 10 a la 50. 10 por 10 por 10, 50 veces. Ya no tendremos espacio para escribir, repetir varias veces 10 por 10 por 10. Entonces se coloca de esa manera. Y para no colocarlo de esa forma que también ocupa espacio, se escribe así como esto, por ejemplo, como en este caso.
10 a la menos 12. Es un exponente, o sea que los exponentes pueden ser positivos o negativos, con la única diferencia que esa cantidad se puede escribir de una manera como quebrado, en la que es la unidad dividido entre 10 a la 12. Es una regla de la matemática que toda cantidad con exponente negativo se puede escribir como una fracción que es formado por la unidad como numerador y el denominador esa misma cantidad pero con exponente positivo. O sea, son cantidades muy pequeñas los que tienen exponente negativo. ¿No es cierto? Muy pequeñas. Entonces, seguimos pensando. Cuando tenemos entonces 10 al cuadrado, ya sabemos que es el número, el resultado de esto se llama potencia, ¿no es cierto? Y la operación que estamos haciendo se llama potenciación, 10 al cuadrado. O sea, aquí me dan la base, me dan el exponente y tengo que dar el resultado que se llama potencia, ¿no es cierto? Pero supongamos que me dijeran a mí, ¿cuál es el exponente que tiene 10? ¿No es cierto? Cuando yo no sé la cantidad, no preciso la cantidad, le digo X. ¿Cuál es el exponente que tiene 10 para que me dé 100? ¿No es cierto? Para que me dé 100. Entonces, lógicamente, ya lo sabemos que el exponente que, para que ocurra esto es 2. El exponente X sería 2. Pero esto cómo se hace cuando se representa con la palabra logaritmo. Cuando se representa con la palabra logaritmo, significa que hay que responder cuál es el exponente. O sea, el logaritmo. Cuando es la base 10, se pone L o G. A ver. Ay, ah, mira. No, ya. Estamos cambiando el mouse. Un ratito. Ya. Entonces estamos diciendo así, cuando yo tengo el logaritmo, o sea, ese logaritmo es una forma de representar lo que hemos dicho antes. ¿Cuál es el valor del exponente de la base 10 para obtener 100? Entonces yo digo logaritmo, cuando yo no escribo acá la base, está sobreentendido que es 10. De 100, se pone 100. O sea, aquí conozco la potencia y lo que busco con el logaritmo, el exponente, que en este caso es 2. ¿Te das cuenta? 2. Eso es lo que es el logaritmo. El logaritmo de... Y tiene sus reglas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el logaritmo, ¿cuál es el logaritmo del número el logaritmo del número 1? O sea, los logaritmos son los logaritmos de números positivos. O sea, todo lo que se calcula como logaritmo tiene que ser positivos. Entonces, el logaritmo de un número positivo, o sea, de base 10 es aquí. Claro, no lo escribo. ¿Cuál es la pregunta ahí? Ah, aquí hay que tener presente una regla, que en este caso, ese logaritmo es, el exponente sería 0. A ver, ¿por qué? ¿De dónde pienso? En lo que acabo de decir, que del número 10, ¿cuál es el exponente que tiene 10 para que yo pueda decir que 10 a esa cantidad, ese exponente valga 1? Y la regla dice que cuando el exponente es 0, el logaritmo de 1 es 0. ¿Te das cuenta? El logaritmo de 1 es 0. Es una regla que hay que aprender. Entonces, este es el logaritmo de base 10. A ver, vamos a ver si ustedes me están entendiendo. Acá tengo yo el logaritmo de base 2. Ah, que ya también hay base 2, sí, porque puede ser, la base puede ser cualquier número excepto el 0. El logaritmo de base 2, ahí cuando me dicen base 2, hay que especificarlo. Del número 8, para hacerlo fácil y viable. Número 8, ¿cuál es el logaritmo? Ah, no sé, tengo que tener, hay tablas,
¿sí? De base 10 hay tablas. De otra base hay otro tipo de logaritmo, hay tablas. Hay la calculadora, también hay. Pero no vamos a usar la calculadora, sino vamos a usar el criterio de lo que les estoy explicando. ¿Qué es lo que he dicho? ¿Qué es lo que quiere decir el logaritmo de base 2 de 8? Me están preguntando, ¿cuál es, pero un ratito, cuál es, la base es 2, ¿cuál es el exponente de 2? ¿Cuál es el exponente de 2? Lo que es cuál le pongo siempre como x, para que esta cantidad me salga 8. Eso es lo que quiere decir, ¿cuál es el logaritmo de 8? Que es lo mismo preguntarse, ¿cuál es el exponente de 2 para que el exponente de la base 2 para que me dé 8? Y la respuesta es que es 3. ¿Y por qué? Si yo digo 3, debo verificarlo, significa que 2 al cubo debe darme 8. Claro que le da 8, porque 2 al cubo es lo mismo que 2 por 2 por 2 y 3 veces, pero por, no suma. 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Ven ustedes que es sencillo aprender? A ver, si ustedes me están entendiendo, supongo que si ustedes dicen, ¿cuál es de, eh, el logaritmo de base 4? Vean ustedes, base 4, del número 64. Ahora no crean que todo va a ser así facilito que vamos a pensarlo verificándolo de esa manera, porque los valores pueden tener números decimales, de ahí son donde hay tablas, o hay una manera de transformarlo en base 10. Siempre hay en la calculadora logaritmos, algunos no la tienen, pero las mejores calculadoras, también en el celular también hay esas opciones de encontrar la calculadora y que tiene el logaritmo, pero generalmente el logaritmo que hay es siempre de base 10. Entonces aquí tengo esto. ¿Cómo es este caso? Ah, es equivalente a la pregunta que yo les digo, a decir, ¿cuál es el exponente que tiene 4? Fíjense que 4 es la base para que me dé 64. Entonces yo digo así. ¿Cómo hago para saberlo? Ah, bueno, aquí hemos dicho que cuando digo 64 yo tengo que comenzar con 4, multiplicamos por 4, 4 por 4, 16, y multiplicamos por 4 otra vez, entonces me da 64. Ah, entonces quiere decir que lo multiplico el número 3 veces como producto y me da 64. Entonces x vale 3. Entonces, es una operación de cálculo que me permite calcular, ¿sí? A ver, algo sucede con... Bien, entonces aquí es lo que estamos diciendo. Esta es una escala logarítmica, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, esta gráfica ha dado lugar a esta expresión matemática. Aquí dice L. L es lo que se llama la sonoridad de un sonido, ¿no? Y L se mide en sones, y su nivel de sonoridad se llama P, se mide en fones. Entonces, en los trabajos que se hacen de cómo se calcula la ecuación, han construido con esto primero los datos de la gráfica y después han construido la ecuación. Pero la ecuación parece bien complicada aquí, pero debemos tener presente lo siguiente, ¿no es cierto? Que cuando nosotros decimos el número 2, aquí dice así, le ponemos el número 3 acá, ¿no es cierto? Este 2 es la base, este es el exponente. Algunas veces, como lo están viendo en la nota del PPT, es que el número 2, se coloca el número 2 seguido de la palabra exponente. Exponente. Bueno, aquí no me ha salido bien la palabra exponente, lo ponen como una sigla, o sea, como EXP. Aquí viene la letra E, EXP, para indicar que es exponente. En exponente 3. Si este hubiera sido negativo, se pone -3.
Así, esto es lo mismo que esto. Pero profesor, ¿por qué lo han complicado escribiéndolo de esa manera? ¿Por qué no así, con un numerito en la parte superior de la base? Bueno, simplemente cuando uno lo escribe, es más fácil escribir en la computadora, en la laptop, de esta manera que poner con un exponente. Tiene que a veces hay problemas para poner el exponente. Entonces, han simplificado de esta manera, ¿no es cierto? Y para otros informaciones, se pone EXP, que significa exponente 3. Aquí, por ejemplo, cuando estamos viendo, aquí dice 2, el exponente elevado a tal exponente. Y ese valor, ¿de dónde salió? Salió de esta gráfica. Hay una técnica para construir esta gráfica, que en este momento no vamos a ir a explicarla. Pero uno puede verificar, cuando P vale, como hemos dicho, que este valor es el valor de P. Dice que P mide los fones. Aquí dice la palabra fones, ¿no es cierto? Fones. Entonces aquí tenemos, vamos a ver, aquí el Jambo. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos entonces, vamos a ver nuevamente el uso de este. En este caso, estamos hablando de que el valor de L, este es el valor de L, la sonoridad se mide en sones, L, vamos a poner L. Y la ecuación que ha salido ahí es, y la vamos a verificar, 2 dice acá, ¿no es cierto? Exponencial, exponente, ¿cierto? El exponente de P, aquí viene P, que está representando el nivel de sonoridad en fones sobre aquí está, sobre 10, menos 4, ¿sí? Sobre 10 menos 4. Entonces, sobre 10 menos 4. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo lo verifico acá? Si está bien esta expresión que está dando a entender aquí, veamos. 40, ¿no es cierto? P vale 40, ¿no es cierto? 40 entre 10, 4. 4 menos 4, 0. Entonces, si yo digo, si quiero verificar que esta gráfica representa esta expresión, yo lo que hago es tomo 40, P40, dice que P vale 40, aquí pongo 40, ¿no es cierto? Dividido a P entre 4, es 10, P entre 10 que diga, o sea, P vale 40, 40 entre 10, 4, ¿sí? 4, y 4 menos 4, 0, entonces L queda así, 2, lo ponemos como cualquiera escribe el exponente, 2 elevado a la 0. Como ya hemos dicho, toda cantidad con exponente 0 es igual a la unidad. Entonces quiere decir que esta gráfica de esta línea bien pintada de color negro está bien representada mediante esta expresión matemática. Y lo verificamos con este valor, ¿no es cierto? Si queremos usar otro valor, por ejemplo, vamos a suponer que hiciéramos que P sea igual, o sea, este gráfico ya no me permite tener que usar esta ecuación, si está bien hecha, esta ecuación, bien elaborada, entonces yo ya no necesito de esta ecuación, sino usar la gráfica. Cuando P vale 60, 60, ¿cierto? 60 sería entre 10, 6. 6 menos 4, 2. 2 al cuadrado sería ¿cuánto? O sea, 60 sería 60 entre 10, estamos diciendo, es 6. 6 menos 4, 2. Entonces, 2 al cuadrado, 4. Vamos a ver. Aquí dice 60. Yo hago esta operación con esta fórmula, pero ya no necesito hacer uso de esa operación con esta fórmula, sino que voy al gráfico. Dice que P vale 60. Aquí está bien 60. Levanto mi lapicero y veo hasta dónde corta y leo aquí. Aquí dice el punto de corte y voy acá. 4. ¿Ven ustedes? 4.
el valor de 4. Ya no necesito usar esta fórmula. Esa es la ventaja. Y en eso se basa a veces la computación, de hacer un programa que maneje esta fórmula con un gráfico, por ejemplo. Ahora ustedes pueden hacer lo mismo. ¿Cómo sería si el valor de P fuera 100? Ah, bien, 100, ¿no es cierto? Lo hago con la fórmula, voy a perder tiempo. En cambio, si yo lo hago con la gráfica, 10, 100, levanto, voy hacia donde corta y voy a tener acá 100, ¿no? 100, y el valor que va a salir va a ser 6, ¿no es cierto? 6, pero no es 6, sino en este caso aquí es 1, 1, 10, 60. Aquí es 100, 60. ¿Te das cuenta? Cuando estamos diciendo, cuando P vale 100, ¿cuánto vale L? Aquí estoy viendo, vale 6, pero no es 6, sino 60, por si acaso. ¿Te das cuenta? Porque la escala de aquí termina en 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 sones. A ver, quiero verificarlo con la fórmula. Dijimos 100. 100 entre 10 a 10. 10 menos 4, 10 menos 4, 6. 2 al cubo. A ver, voy a ver. 2 al cubo. Voy a ver, 2 al cubo es 2 a la sexta, que diga. 100 sobre 10, 10. 10 menos 4, 6. 2 a la sexta. 2 a la sexta es lo mismo que 2 al cubo, 8. 8 por 8, 64. ¿Cierto? 8 por 8, 64. O sea, está dentro de ese orden, porque no caerá exactamente, pero está dentro de ese orden, 64. Entonces, para eso sirve esta gráfica, para calcular valores sin necesidad de recurrir a esta fórmula. Eso me simplifica. Y profesor, ¿de dónde han inventado esa fórmula? Esa fórmula ha salido de haber hecho esta gráfica en este papel, semi-logarítmico. Semi porque es logarítmico por el eje y por el eje X es milimetrado o uniforme. ¿Te das cuenta? Bien, entonces estamos pensando en que esa es una forma de medir lo que se llama con el nombre de la sonoridad. Acá hay varias curvas que tienen un valor numérico. Acá tienen valor numérico, varias curvas. Vamos a ver si tenemos esa gráfica por ahí. Varias curvas, ahí está. Esa es la gráfica. Varias curvas, donde estas curvas, cada valor que tiene esta curva, la representamos con un numerito que aparece arriba, ¿no es cierto? Estos 120 fonos significa el nivel de sonoridad, ¿no es cierto? Lo que hemos visto antes, ¿sí? A ver, vamos a ver si nosotros nos hemos olvidado. Veamos lo que hemos dicho. El valor de la unidad que se llama fones se mide en P y significa nivel de sonoridad, P, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos que estas curvas tienen igual nivel de igual nivel de sonoridad, ¿no es cierto? Nivel de sonoridad es la letra P y se mide en fones. Todas estas curvas que tienen este numerito están numerados. Pero esta gráfica tiene el eje horizontal, como hemos dicho. El eje horizontal representa la frecuencia. ¿Y cuál es esta frecuencia? La frecuencia, o sea, entre 20 Hz y 20 kHz es la frecuencia de posibilidades de audición que tiene el ser humano. Por debajo de esta frecuencia o por encima de esta frecuencia no hay posibilidades de que nuestro cuerpo humano pueda detectar. O sea, aquí, por debajo de los 20 Hz son los infrasonidos y por encima de los 20 kHz, una cosa es 20 Hz, que es el valor más bajo de audición, y el valor más alto de audición es 20 kHz, o sea, 20.000 kHz. Esta escala de la frecuencia, ¿en qué está?
en papel logarítmico. Como ustedes ven, las divisiones son diferentes. Aquí dice 100, 200, 300, y acá termina en 1000. Aquí es 1000, 2000, 3000, acá termina, etcétera, etcétera. Entonces, esta está en una escala logarítmica. ¿Y cómo está el eje vertical? O sea, los ejes pueden tener diferentes escalas. Aquí el eje de las abscisas está en escala logarítmica. Antes, a ver, cuando ustedes veían acá, el eje de las abscisas está en la escala uniforme o milimetrada, de divisiones iguales, ¿no? Y en esta gráfica que muestra las curvas isofónicas. Isofónicas tienen igual nivel de sonoridad. Igual nivel de sonoridad. Entonces, y el eje vertical, ¿qué es? Aquí está. Significa el nivel de presión sonora. Aquí hay otro término también muy importante cuando se habla de presión sonora. ¿Sí? O sea, cuando nosotros soplamos, generalmente generamos una resonancia al ejercer una fuerza sobre las paredes del ambiente que estamos encerrando una cantidad de aire, se ejerce una presión. Esa presión está relacionada con el sonido. Entonces, el resultado de eso se llama presión sonora. Entonces hay un nivel de presión sonora. ¿Cómo se mide el nivel? Es otro nivel acústico. Veamos acá esto que hemos visto. Aquí hay un nivel, este es un nivel de presión, ¿no es cierto? Pero ya no tiene el 10, también se mide en decibeles, pero aquí comienza con 20, ¿no? 20 logaritmo, y esta es la presión, ¿no? Y esta es la presión sonora en el aire. Esa presión sonora en el aire es de 2 por 10 a la 15, o sea, es el umbral, ¿no es cierto? El valor del umbral de presión. O sea, la más baja presión que puede dar lugar a la producción de un sonido. Entonces, esto es lo que se llama nivel. Hay varios tipos vamos aquí, aclarar. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, el nivel de intensidad, lo hemos denotado con la letra B, el nivel de intensidad, y le hemos definido y se mide en decibeles, y es 10 logaritmo, ¿ya? Logaritmo decimal, o sea, de base 10, de dividir o sea, esa cantidad va a ser un número. Logaritmo es de un número. Yo no puedo hallar el logaritmo de la fuerza, logaritmo del metro. ¿Cuál es el logaritmo de 20 metros? No tiene sentido. El logaritmo es de un número. Logaritmo de 10, logaritmo de 20, logaritmo de 2. Es un número adimensional y el logaritmo es un número. No tiene unidades. Entonces, logaritmo de dividir dos cantidades de la misma dimensión da un número. Dividimos el logaritmo de la intensidad, el nivel de la intensidad del sonido, que se mide en watts por metro cuadrado, y este es el nivel el umbral de audición, que es 10 a la menos 10 a la menos 10, a la menos 12, ¿no es cierto? Watts por metro cuadrado. Este se llama nivel de intensidad, pero el otro nivel que estamos viendo, como estamos viendo aquí en esta transparencia, este es el nivel de presión acústica, nivel de presión acústica, que también se expresa en términos de logaritmo, pero ya no la intensidad, sino la presión. ¿Qué tipo de presión? La presión que da lugar a un sonido. Por eso se llama presión sonora. ¿Se da cuenta? La presión sonora. Entonces, volvemos aquí a esta gráfica que la tenemos en el Jamboard, diciendo que el eje vertical, en la cual todo tipo de nivel de intensidad como esta, o el nivel de presión, que es 20 por el logaritmo de P sobre P sub 0. ¿Se da cuenta? P sub 0. ¿Y P sub 0 qué es? La mínima presión que es capaz de que genera un sonido capaz de ser audible. 20, este es el número 20. 20. Logaritmo, no sale bien, me voy a borrar.
Entonces estamos diciendo que este valor, bueno, usamos una letra, como ahí lo hemos puesto, como se puede ver, LP igual a 20, ¿no es cierto? 20 logaritmo vulgar o de base 10, se llama vulgar o de base 10, de la división de P sobre P sub 0. Todo esto se utiliza un nombre, es un número, pero ese número para dar indicaciones de que se trata de un nivel acústico es el nivel de intensidad, el nivel de intensidad sonora, de presión sonora, y hay otro tipo de nivel que se llama el nivel de potencia, ¿no es cierto? Aquí está, no lo he puesto. Aquí está la cantidad de presión que en el aire. 2 por 10 a menos 5 pascal, por si acaso, la unidad de la presión es el pascal. En el sistema internacional, recuerden ustedes que la unidad de fuerza, cuando yo mido una fuerza, utilizo una unidad. La unidad de la fuerza en el sistema internacional se llama Newton. ¿Y qué es presión? La presión cuando nosotros ejercemos una fuerza por unidad de área. Si supongamos que tenemos nuestra mano, ese es el ejemplo que siempre pongo, y ejerzo una fuerza con mi mano sobre la mesa, con la yema de los dedos, voy a ejercer una presión que tiene que ver con el área que compromete la fuerza. Pero si yo puedo presionar con toda la palma de mi mano, que ocupa una área más grande, voy a ejercer una presión, entonces es la fuerza que se ejerce por unidad de área, se llama presión. Y la unidad de Newton por metro cuadrado se llama en términos de Pascal. Pascal es un físico francés que construyó muchas leyes sobre los líquidos, sobre todo, ¿no? Una serie de leyes, y generalmente los nombres de las unidades tienen que ver con personajes que han hecho alguna cosa. Pero volviendo a esta gráfica, ¿no es cierto? Las curvas se llaman curvas isofónicas. ¿Por qué se llaman isofónicas? Todo lo que dice el prefijo iso significa igual cantidad. O sea, todas estas curvas, voy a poner en el que se ve en el Jamboard más grande, todas las curvas, aquí tenemos, esta curva tiene la curva isofónica, es de 120 fonios. Todos los puntos de esa curva tienen el mismo nivel de ¿Qué más? sonoridad. El mismo nivel de sonoridad, ¿no es cierto? El mismo nivel de sonoridad. Y estos de acá los valores se llaman nivel de presión, ¿no es cierto? El valor de fonios era el valor de P, no se olviden de la expresión anterior, ¿cierto? Esta, el valor de P, el nivel de sonoridad. Y el otro es la sonoridad en sonido. Entonces, como ustedes ven, las curvas, todas las curvitas, estas curvas tienen el valor de 120 fonios, ¿no? El nivel de igual y nivel de sonoridad. Tomamos otro. Aquí tenemos una presión. ¿Y cuál es? ¿Por qué se pone 20 y acá 20 kilohertz? Porque este es el rango de audición que el oído puede captar, ¿no? Por debajo de esa cantidad de 20 Hz son los infrasonidos. No podemos detectar esos sonidos. Nuestro oído no está capacitado para detectar infrasonidos. Los ultrasonidos están pasándose de este 20. Entonces, esta gráfica es muy interesante, tener que aprender que esta está en escala logarítmica, pero en cambio el nivel de presión, acá el nivel de presión que se mide en decibeles, igual que el nivel de intensidad, ¿sí? El beta, que es el nivel de intensidad sonora, y el nivel de intensidad, el nivel de presión sonora, es también en decibeles. Y la escala acá, ¿cómo es? Como ustedes ven, las divisiones son iguales. Cuando son divisiones iguales puede haber el cero, pero cuando es escala logarítmica no hay cero. ¿Por qué no hay cero? Como hemos quedado, no existe el logaritmo de cero. ¿Sí? El logaritmo de cero no existe. Existe el logaritmo de un número positivo. ¿Quiénes son los positivos? Todos los números mayores que cero. ¿Y el cero es positivo o negativo? No es ni positivo ni negativo, es un número neutro. Pero el logaritmo de cero no existe. Entonces, por eso es que ustedes ven que cuando hablamos de la escala uniforme, de escalas de divisiones iguales, hay cero. Acá no hay cero. Pero por favor, hemos extrapolado, ¿no? Ya anteriormente hemos visto, aquí, en la gráfica anterior, aquí hemos visto, esto comienza con cero. Pero acá no comienza con cero, aquí comienza con 0, 1.
es diferente de 0. Esa es la escala. Bien. La sensación de audición de una onda sonora propagándose en el aire, la audibilidad del sonido en el oído humano. O sea, el aire, la onda sonora se propaga en el aire a esta velocidad de 343,2 metros por segundo. Siempre que ustedes vean que el valor de la velocidad es esa cantidad, hay que ver a qué temperatura, porque se acuerdan en la primera clase que hicimos, la velocidad del sonido depende de la temperatura, depende de la presión, ¿no? Y siempre, como acabamos de ver, está variando. O sea, lo que podemos escuchar, ¿se acuerdan lo que hemos puesto? Hemos recalcado 20 Hz a 20.000 Hz o a 20 kilohertz es la capacidad, y no necesariamente quiere decir que todo ese intervalo lo capta el sonido, es lo normal, lo usual es que hay una porción, pero está dentro de este rango la audibilidad del sonido del oído humano. Entonces aquí estamos viendo que la gráfica muestra, bueno, esta gráfica la vamos a ver, vamos a ver en el Jamboard si está más visible, ¿sí? Vamos a ver, el siguiente creo que es, ¿sí? Este era, ¿no? No, el siguiente que es este. Sí, este, está acá. Aquí está. O sea, aquí tenemos otra gráfica que tiene que ver con esa capacidad de nuestro oído. Aquí estamos hablando que esta curva que se llama umbral de la sensación desagradable. Entonces, el umbral de la sensación desagradable es este. Como ustedes pueden apreciar, aquí el eje vertical, lo he puesto acá porque aquí no ha salido, está en decibeles, ¿no es cierto? El nivel de intensidad. Y las curvas que aparecen acá también es el nivel de sonoridad, los fones. Los fones, todas son curvas isofónicas. Entonces, esta curva isofónica está en de 20, ¿no? 20 decibeles. Está trazada es una curva con trazos cortados, discretos, o sea, discontinuos. Entonces, esto significa nivel de sensación desagradable. ¿No es cierto? Casi se puede decir que la curva isofónica es constante, es independiente de la frecuencia, no varía mucho con la frecuencia. En cambio, a partir de aquí abajo sí va variando cada vez más, ¿no? El nivel de sensación de audición, ¿sí? Vamos a ver ahora esto. ¿A qué cosa es esta música de acá? La música, esta es la Orquesta Filarmónica en Alemania. ¿Quién está ahí? Está en alemán, ¿no es cierto? El conductor, el director, ¿sí? Y es ya lo hemos pasado, esta es la novena sinfonía de Beethoven, ¿no es cierto? Hemos podido apreciar la forma en que hay esta distribución de la orquesta, la instrumentación en esta distribución, hay un coro, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora vamos a ver otra. Aquí vamos a ver una música de la Quinta Sinfonía de Beethoven, ¿no es cierto? Beethoven, pero con un arreglo de un músico que tenía su orquesta, se llama Pérez Prado, muy conocido por su sonido vocal que él expresaba en una producción musical que él inventó que se llamó el mambo. Pero que él adaptó a Pérez Prado, la Quinta Sinfonía. Esa es la Quinta Sinfonía. Hay un conjunto de la década del 60 o 70 que hizo mucha música clásica, la transformó en música pop, ¿no?
Pero el que revolucionó, que nadie se había atrevido a hacer música bailable, el mambo, con la Quinta Sinfonía de Beethoven. Ahí estamos hablando de la audibilidad, o sea, de la capacidad de la sensación de audición que tiene el oído humano. Hasta aquí no vamos escuchando nada que tiene que ver con Pérez Prado, ¿no? Ahí ustedes tienen la imagen de este señor que era cubano, ¿no es cierto? Es Pérez Prado. No solamente fue el creador de esta música bailable, el mambo, no solamente fue su inteligencia lo llevó a transformar a la música clásica en mambo, ¿no? No se escucha la parte musical del mambo, ¿eh? Vamos a ver. No hemos apreciado bien la música, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos la figura que muestra la audibilidad, ¿no? Vamos a... Entonces, la audibilidad y las frecuencias para personas jóvenes de buen oído están por debajo de esta curva, ¿no? En las ordenadas, o sea, los valores de las ordenadas, está el nivel de intensidad. Y representa el nivel de intensidad beta, que se mide en decibeles, ¿no? Es una escala, aquí se ve como hemos podido apreciar, no está bien claro, pero está en divisiones iguales, pues se llama escala uniforme. Y la abscisa está en escala logarítmica, ¿no es cierto? En escala logarítmica.
Entonces las diferentes curvas están caracterizadas por los niveles de sonoridad, los fones se llama, o sea, cada curva tiene igual sonoridad. Las curvas de inferior es el umbral de audición, ¿no es cierto? Las curvas inferiores, el umbral de audición ahora sí depende, el umbral de audición, todo esto significa que depende de la frecuencia. Aquí, por ejemplo, este umbral, ¿no? Casi es de un valor de nivel de intensidad casi constante, ¿sí? Casi constante. Aquí sí cambia la curva de audición. Bueno, todo es muy importante. El que produce la música genera un sonido, ¿no es cierto? Con un determinado nivel de intensidad, nuestro aparato auditivo, el oído, ¿no es cierto? Tenemos nosotros acá el oído humano, que es uno de los órganos más admirables que tenemos, ¿no? Entonces, esa es las partes que tiene el oído. Eso es algo que ustedes tienen que aprender, que hay una parte externa que se llama el oído externo, hay una parte media y el interior, ¿no es cierto? Entonces, esta parte de acá, ustedes ven, tiene una morfología apropiada para que funciona como una antena, ¿no es cierto? Captura o capta las ondas sonoras, ¿no es cierto? Los armónicos, ¿no? Y esto los envía hacia el conducto, este es el conducto auditivo, hasta llegar a esta membrana del tímpano, ¿no es cierto? Y luego hay todo un proceso que continúa desarrollándose, que lo vamos a explicar en detalles en la próxima clase, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso, la parte visible, el oído externo, ¿no es cierto? Tenemos entonces el pabellón de la oreja, que funciona como hemos señalado, como una antena receptora de ondas sonoras, y además de eso, ustedes se dan cuenta que la temperatura, si se tocan el oído, la oreja, ¿no es cierto? La oreja, si la tocan, tiene una temperatura muy diferente. O sea, el cuerpo humano tiene diferentes temperaturas, ¿no es cierto? Y las temperaturas que tiene las partes del cuerpo están muy relacionadas con ciertas funciones biológicas. Por ejemplo, ¿por qué nuestra oreja está siempre fría? Cuando la oreja está caliente, la persona debe estar enferma. Y está fría porque en esas condiciones térmicas es posible que tener mayor sensibilidad para captar las ondas sonoras. Pero no solamente eso, sino también la estructura de la oreja. Son cartílagos, un material protegido por la piel, ¿no? Entonces, eso es favorable a poder tener condiciones apropiadas para captar las ondas sonoras. La oreja, ustedes ven casi personas que pueden mover la oreja, pueden hacer así como oscilar aparentemente como que se mueve, pero realmente en general la oreja es casi inmóvil y se orienta hacia la fuente del sonido por el movimiento de la cabeza, o sea, cuando queremos escuchar, hacemos el movimiento de la cabeza. El hecho de tener dos orejas, las orejas como ustedes ven están ubicadas en posiciones simétricas, que ustedes no van a tener una oreja, salvo que sean las caricaturas o los dibujos que a veces se hacen películas, de personas que tienen una oreja, o una oreja más arriba y la otra más abajo, pero todo ser humano tiene dos orejas y de manera que están ubicadas simétricamente, a la misma altura, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver mucho con la capacidad que va a tener esa parte del órgano del oído para que llegue de manera conveniente el sonido. La presión sea con un bajo error, ¿no es cierto? Con una incertidumbre muy baja, o muy alta en todo caso, muy alta, ¿no es cierto? Entonces hay una audición casi perfecta cuando tenemos la posición de la oreja en esa forma simétrica.
Y aquí como para recordar, ¿sí? Para recordar un poco, abajo de esta figura está una representación de un armónico. Este es un armónico, ¿no? Una forma sinusoidal, ¿no es cierto? Está indicándose que todo este recorrido de subida, de bajada, toda esta longitud, si esto fuera el tiempo que transcurre, es el periodo, ¿cierto? El periodo. Se mide desde una cierta posición a otra, o si no, también de este máximo a este siguiente máximo, entonces es el periodo. Si esto fuera la longitud, el eje de las abscisas fuera la medida espacial, entonces esta separación sería la longitud de la onda. Bueno, aquí tenemos entonces otra parte de la estructura de nuestro oído, el órgano del oído, ¿no? El oído medio protege al oído interno de los sonidos de intensidades superiores, de intensidades, ya saben, intensidades medidas en 80 decibeles. Para valores superiores a 80 decibeles, el oído medio es protegido, protege el oído interno, ¿cierto? Una persona puede no considerar que una orquesta sinfónica que interpreta a Beethoven sea excesivamente sonora, ¿no? Con ese mismo nivel de intensidad, taparía los ojos si el grupo de rock, este grupo que se llama Kiss, por ejemplo, produce sonidos con un nivel de intensidad que puede ser igual a la que produce la sinfónica o cuando se interpreta alguna de las sinfonías de Beethoven. Para algunos va a ser una elevada sonoridad, ¿no? Bueno, vamos a tratar de cerrar esta clase escuchando algo muy importante. Vamos a escuchar a un dúo de cantantes conocidos en una cierta época, en una cierta generación, para una cierta generación, que fue Tom Jones, muy admirado en el mundo y todavía es recordado por la música que interpretó, pero aquí estuvo acompañado de otro famoso tenor, Luciano Pavarotti. Luciano Pavarotti y Tom Jones forman un dúo, o sea, cantan, pero acompañado de una orquesta, ¿no? Una orquesta con coro, veamos. Y también ustedes siempre tienen que ir aprendiendo a identificar los instrumentos, las ubicaciones de los instrumentos. A ver, vamos. Ustedes pueden apreciar, digamos, que ahí el contrabajo que hemos explicado en la clase pasada está en una cierta posición con respecto al cantante y es un instrumento grande el contrabajo apoyado con una punta que lo explicamos en detalle en la clase pasada. O sea, es el instrumento que vemos
en la interpretación. Entonces, antes de terminar con la música que les he puesto de Tom Jones y de Luciano Pavarotti, quisiera resaltar o recalcar, digamos, algunas propiedades, ¿no? Algunas propiedades, por ejemplo, cuando yo tengo, como hemos dicho, el logaritmo de un número tiene que tener una base. Cuando la base no se expresa, es el logaritmo de base 10, o sea, cuando se escribe así, nunca van a verlo así de esta forma cuando la base es 10, siempre lo van a poner como L o G y con letra mayúscula. Y cualquier letra puede ser mayúscula con letra minúscula que digan. Si lo pones con letra mayúscula ya es otra cosa. Y estas cosas son convencionales. Ese es el logaritmo, la notación del logaritmo de base 10. No se pone base 10. Pero cuando se quiere, por ejemplo, como este caso, logaritmo de una base que yo voy a poner en este caso, logaritmo de base 5, del número 80, se me ocurre poner esa cantidad. Del número 80, hay, como hemos dicho, el logaritmo de un número es el exponente de la base, en este caso de la base 5. ¿Cuál es el exponente de la base 5? ¿No es cierto? Aquí no se pregunta, ¿cuál es el exponente de la base 5 para que 5 a la X me dé 80? ¿Se da cuenta? Aquí estamos hablando de una expresión exponencial, porque el exponente es una incógnita. ¿Se da cuenta? El exponente es una incógnita. Entonces, si yo dijera que es 2, a ver, 2, 5 al cuadrado no es 80. 5 al cuadrado es 25, por ejemplo, porque 5 al cuadrado es 5 por 5. O sea, de ninguna manera el logaritmo de 80, de base 5, es 2. Porque 5 al cuadrado es 25. A ver, se me ocurre, voy tanteando, porque también es una manera de aprender y darse cuenta. Voy a decir que es 3. 5 al cubo, a ver, 5 al cubo es lo mismo que 5 por 5, 25 por 5, 125. ¿No es cierto? O sea, 5 al cubo es 100. Se pasó. El número era, este es 3, ¿no es cierto? 5 al cubo, 125. Entonces quiere decir que está el número, el logaritmo de 80 de base 5 va a estar entre el número 2 y el número 3. Pero esa es una manera de orientarse, pero no es una manera de precisar un resultado.
Entonces, por eso que hay tablas. Pero las tablas, ¿cuántas tablas voy a tener de distintas bases? Ahí está el truco. Justamente, cuando tenemos el logaritmo, entonces uno dice, cuando yo tengo el logaritmo de 2 a la quinta, yo la puedo escribir así, 2 más 3. Es lo mismo que el logaritmo, el 2 a la quinta es lo mismo que el 2 elevado al exponente 2 más 3. Cuando se tiene esto, se puede escribir también como el producto de 2 al cuadrado, así se puede, son propiedades de los números. Multiplicado, el número que sigue significa que se multiplica por 2 a la quinta. Voy a poner mejor un número más chiquito para que se pueda operar rápidamente. Digamos que sea el número 3, ¿no es cierto? El número 3. 2 elevado a la quinta. O sea, este es lo que me pregunta. Cuando yo no sé cuánto es 2 elevado a la quinta, lo que hago es descomponer en dos factores y poner 2 al cubo por 2 al cuadrado por 2 al cubo. Es lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se tiene la misma base, los exponentes se suman. Entonces es lo mismo el resultado. 4, aquí tengo 4. ¿Y cuánto es 2 al cubo? 8. 8 por 4, 32. O sea, 2 a la quinta es 32. O sea, 2 a la quinta es multiplicar 5 veces 32. 5 veces 2. 5 por 5 por 5 por 5 por 5. Entonces los exponentes se suman. Quiere decir que cuando se trata de la propiedad de logaritmos, entonces podemos nosotros aplicar el logaritmo. Voy a usar la base 10, logaritmo de base 10 del número A, digamos A, multiplicado por el número B. Vamos a ponerle para cuando se refiere a multiplicación y no confundirse con una letra que representa también un número, lo ponemos con un paréntesis, a cualquiera de ellos. Entonces la regla dice que estos son como exponentes. Se debe aplicar la regla que el logaritmo de un producto es el logaritmo de hallar el valor de A sumado con el logaritmo de B. Esa es la propiedad importante. ¿Se da cuenta? Que hay que tener presente. Entonces ahora sí, vamos a dejarlo ahí y escuchemos un poquito. El arte. Quattro pareti più grigie del fumo di un treno. Questo è il castello che io posso dare a te. Vivo, mi ami, come se fossi per te un vero re. She laughed no more. Hermoso. ¿Se dan ustedes cuenta? La belleza de la música, que no debemos perder, que debemos estar preparándonos también para apreciarla. No debemos olvidarnos de eso. Muchas gracias por el día de hoy. Los espero en la próxima reunión, que vamos a tratar un poco más sobre el oído,
humano, y también vamos a hacer algunas comparaciones extraordinarias de que no solamente los humanos tenemos oído, o sea, no solamente los humanos estamos en condiciones de, de escuchar ondas sonoras, también los animales, quizás también hasta las plantas, pero los animales donde podemos hablar de los oídos, ¿no es cierto? El oído de la polilla, por ejemplo. ¿Cómo es el oído de la polilla? Es interesante. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Nos veremos en la próxima.